me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Diga conmigo, Israel. Jai. Significa el pueblo de Israel vive. Amén. Y sabe que esta declaración no es cualquier declaración, porque usted sabe que el enemigo nos ha tratado de matar hace muchos años ya. ¿Ok? Nos ha tratado de aniquilar de tantas formas. Así que ahora lo que vamos a hablar de esto en esta segunda parte sobre Israel. ¿Sí se pueden sentar, por favor? Ustedes saben que yo soy la presidenta de las Naciones Unidas por Israel. El Señor me dio la visión de esta organización llamada Naciones Unidas por Israel. Bueno, yo podría decir que empezó a trabajar en mi corazón ya hace 30 años atrás. Pero cuando empezó a trabajar en mi corazón yo no comprendía lo que Él quería. Porque usted sabe que cuando el Señor le da a usted una visión, tiene que desarrollar. Algo tiene que cambiar en uno también. Y Él va preparándote en proceso para poder cumplir lo que Él promete. Amén. Entonces yo nací en Chile. Y mi padre, cuando yo ya tenía 11 años, mi padre, que era el líder sionista. ¿Usted sabe lo que es un líder sionista? Líder sionista son líderes judíos que retornan al pueblo judío de vuelta a Sion. Por eso se llaman líderes sionistas. Que esto es un cumplimiento profético de cantidades de versículos en la Biblia, en donde la palabra dice de que Yahvé retornará a su pueblo, a su tierra, después que lo exilió a todas las naciones. Mi padre se levantó cuando yo tenía 11 años, éramos 4 hijos, yo era la hija mayor, desde Chile, y se llevó un barco entero de familias chilenas a hacer el Aliyá. ¿Qué es lo que es el Aliyá? El Aliyá es subir a la tierra de Israel o retornar a nuestra tierra después de 2000 años de exilio. Aliyá quiere decir subir allá, o sea, subir a Yahvé, porque ya es el nombre de Dios. Usted sabe, por ejemplo, que usted dice aleluya, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pero sabe que aleluya no es una palabra, aleluya son 2 palabras. Es aleluya, son 2 palabras. Aleluya significa alaben, ya es el nombre de Elohim. Yahvé, exacto, Yahvé. Y generalmente no me gusta mencionar mucho Dios, porque Dios viene de Deus en griego y es Zeus, que es Júpiter, es otro Dios. Por lo tanto prefiero llamarlo Elohim, amén, Elohim, el creador, Yahvé, el eterno, ¿ya? Así que para que me comprendan para los que es nuevo. Pues entonces subimos a la tierra. Cuando yo estaba llegando a la tierra de Israel fue un momento súper emocionante. Pero subimos todos los chilenos a la tierra de Israel. Ahí yo me crié desde los 11 años. Me casé, me fui al ejército, parí 2 hijos. Y en ese lugar también me salvé. Porque sucede que cuando yo estaba en el lugar más dificultoso de mi vida, en tiempo de una tragedia bien grande, para aquellos que quieran conocer mi testimonio a fondo, ustedes se van a nuestro website, presionan en el shop y ahí van a tener mi libro, lo pueden encargar en español o lo pueden también descargar, si no me equivoco está también por ebook, se puede descargar en español, pero tengo un testimonio de salvación tan dramático como el apóstol Pablo. De hecho, a mí nadie me predicó el evangelio, sino que simplemente cuando yo estaba en el lugar más profundo de mi desesperación, grité y clamé, ni siquiera grité y clamé, sino ataqué un pedazo de papel grande, una cartulina, con unos colores y escribí, luz, ¿dónde estás? Ven a mí. En 24 horas, a medida que yo estaba guiando un grupo de católicos mexicanos en el mar de Galilea, y yo les estaba contando a ellos todo lo que Yeshua había hecho en el mar de Galilea, el Kineret, cómo él había levantado a los muertos, el muerto de la viuda de Naín, cómo él había abierto el ojo de los ciegos, los oídos de los sordos, y yo les estaba enseñando todo eso a ellos, que era un grupo de 8 católicos, 6 laicos y 2 curas mexicanos. Y pues yo le digo de que en medio de ese grupo algo milagroso me pasó a mí, en el cual Yeshua me vino a hablar. Y ellos no me dijeron nada, pero Yeshua se manifestó de una forma muy grande y yo no podía comprender cómo podía ser que cuando yo oré y ataqué ese pedazo de papel diciendo, luz, ¿dónde estás? Ven a mí,
De repente el que me viene a hablar es el Mesías de los cristianos o ese Cristo que en el nombre de Jesucristo nos han matado, nos han torturado, nos han atormentado. Mi familia, que es judía sefardita, quiere decir judía de origen español, nosotros fuimos exiliados de España porque el Torquemada con la cruz en alto anunció, o te conviertes o te vas. Entonces nuestra familia se fue. Y nos fuimos a Yugoslavia, la Macedonia de hoy, ahí nos instalamos, de ahí llegamos a Chile y de Chile finalmente llegamos a nuestra tierra de promesa, a la tierra de Israel en el año 1970. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La Escuela de Avivamiento Global Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética, llamada la Escuela Jimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único, porque te libera completamente de la teología de reemplazo de toda clase de esquemas religiosos y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del Evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Shema Perú, que se está graduando. Bueno, gracias. ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Entonces yo no podía comprender cómo puede ser que si yo estoy pidiendo por luz y yo le estaba orando al Dios de Israel, se me manifiesta aquel que es el Mesías o el Salvador de los cristianos, el Salvador de los gentiles, que en su nombre nos ha matado, que en su nombre nos han perseguido, porque la historia nos cuenta de que ya desde un comienzo, cuando en el siglo IV se levanta un emperador que se llama Constantino, él divorcia a la iglesia de ese tiempo, de todas sus raíces judías, y la prohíbe tener nada judío. O sea, de hecho, si usted, por ejemplo, adquiere mi libro El Poder Sanador de las Raíces, tiene ahí la copia original de lo que decía el concilio de Nicea, donde dice, debemos separarnos de la detestable compañía del judío, pero que no tenemos nada en común con el judío porque el Salvador nos ha enseñado otro camino. Desde ese momento hay un divorcio en el cual la iglesia que se desarrolla de allá se desarrolla completamente divorciada de sus raíces. Se levanta la iglesia católica, de ahí la protestante, pero todas las dos iglesias están divorciadas de sus raíces. La católica más, pero la protestante, a pesar que han habido más restauraciones ya, de todas maneras todavía están muchos muy divorciados de las raíces originales de la fe, tal como lo era hace 2000 años atrás, a través de los discípulos de Yeshua, el Mesías judío. Pero cuando se me manifiesta Yeshua, yo no tenía esta respuesta. Yo no sabía que en el siglo IV había un divorcio. Yo solamente como judía israelí, porque ya después de los 11 años yo ya me crié en Israel, ahí fui al ejército, fui entrenadora militar y como le digo, me casé, todo, y se me manifiesta Yeshua, pero yo digo, no puede ser, o sea, tú eres el Dios de los gentiles, tú eres el que nos odia, el que nos has perseguido con esa cruz, y no lo podía comprender hasta que empecé a entender que lo que había pasado es que había habido un divorcio. Por lo tanto, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no puede reconocer a su Mesías a través de lo que es la iglesia cristiana de hoy, porque está vestida de griega, está vestida de romana, está vestida con fiestas que vienen de Roma, de Babilonia, está vestida con atuendos espirituales, tal como físicos, que no son los atuendos que el pueblo de Israel puede reconocer como si fuera su Mesías. Aparte de eso, desde el siglo IV, todo fue reemplazado. El nombre del Señor se reemplazó. Usted sabe, cuando el ángel Gabriel le trae el nombre es Yeshua. O sea, no le trae el nombre Jesucristo, porque le aseguro que el ángel Gabriel no le estuvo hablando en griego a Yosef, el padre terrenal de Yeshua, sino que le dijo, el nombre del Hijo será Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, Yeshua significa salvación. Cuando tú hablas y le dices a alguien Yeshua, estás diciendo, tú eres mi
salvación. Cuando él estaba caminando por la Galilea y la gente lo miraba y decía, Hine ba Yeshua, ellos decían, aquí viene la salvación caminando hacia ti. Entonces el nombre cambió por un nombre griego que no es la traducción de Yeshua. Porque si la traducción de Yeshua hubiera traducido al griego, se hubiera llamado soteria, porque soteria en griego significa salvación, pero nadie lo llama soteria, lo llaman Jesucristo. ¿Y por qué? Porque fue una transliteración. Para los que no saben lo que es transliteración, es cuando tratan de cambiar un nombre para que les suene más o menos palatable a las masas. Entonces lo transliteran para que sea más o menos como el nombre de ella, pero pierde completamente su significado. Cuando los nombres pierden significado, también pierden el poder que tiene ese nombre. Aunque gloria al Señor por su misericordia, cantidades de gente sí se ha salvado en el nombre de Jesucristo y mucha gente hasta se ha sanado y liberado en el nombre de Jesucristo porque Él ha tenido compasión de la ignorancia del pueblo. Pero no este siglo XXI, Él está tocando la puerta para que restauremos todo lo que ha sido robado a través de ese divorcio del siglo IV. Diga conmigo divorcio. Ese divorcio tiene nombre, ¿ok? Se llama la teología del reemplazo o la teología de la sustitución, en el cual se sustituyó todo lo que era el evangelio original. Yo lo llamo el evangelio hecho en Sion, con raíz y fundamento judío, con raíz y fundamento hebreo, a un evangelio hecho en Roma, hecho en Babilonia, y entonces toda la iglesia se cayó en la edad oscura por muchos, muchos años, por eso, de la cual estamos todavía saliendo. ¿Qué pasó a través de esto, de esta teología de sustitución? Se desató entonces un odio muy grande por el pueblo judío. Por lo tanto, en Latinoamérica, desgraciadamente ha habido incluso un antisemitismo más fuerte que en muchos otros lugares, porque llegó de España la Inquisición y por lo tanto empezó a navegar a través de las aguas de los océanos que lleva hacia las Américas. Y por lo tanto aquí también en Ecuador, como en el Perú, como en Chile, como en diferentes países, como en México, en diferentes países ha sido derramada mucha sangre judía. En el nombre de Jesucristo había mucho pecado también de desprecio, de menosprecio, de chistes feos y también de muchas mentiras que se han creído, como por ejemplo la mentira, los judíos mataron a Cristo y como asesinos de Dios, ellos se merecen morir. Yo hoy día, por ejemplo, ya les mostré de que los únicos que podían crucificar o ejecutar la pena de muerte eran los romanos, no los judíos. Claro que el sumo sacerdote, que era un sumo sacerdote apóstata, Caifás, en ese tiempo, que no venía de la línea de Aarón, de hecho, ese sumo sacerdote, el sacerdote había instruido y había también contratado a un público especial que cuando Yeshua esté siendo sentenciado, decreten crucifíquenlo. Pero le aseguro que los que estaban gritando crucifíquenlo no eran sus discípulos que estaban corriendo detrás de él en la Galilea. En la Galilea, ¿cuántos estaban corriendo detrás de él? Piense por un momento. ¿Cuánta gente él alimentó con los panes y los peces? 5.000 hombres solamente. Agreguen, por favor, porque cuando la Biblia dice 5.000 se refiere a 5.000 cabezas de familia o 5.000 varones. Por lo tanto, estamos hablando de 5.000 varones. Ahora, por favor, añádenme a las mujeres y a los niños. Calculando más o menos cuán grandes era la familia en esa época, hemos llegado a la conclusión que en la Galilea, casi en cada tiempo, habían como 20.000 judíos detrás de él. Y esos 20.000 judíos lo amaron. Y esos mismos 20.000 judíos corrieron, y le aseguro que ellos no eran los que estaban gritando, crucifíquenlo. Pero lo había contratado el sumo sacerdote, a algunos que lo gritaran, que lo decretaran. Pero se ha desatado por todas las naciones mucha mentira a través de este concilio de Nicea y la teología de sustitución que ha traído cizaña y odio al pueblo judío, y eso ha afectado a las naciones. Eso ha afectado mucho a la iglesia y a la nación del Ecuador y ha traído una maldición muy grande. En Génesis 12, versículo 3, la palabra nos dice, yo bendeciré al que bendice al que te bendice. Se le dice Yahvé a Abraham, lo repite a Isaac y lo repite a Jacob y lo repite para todas las 12 tribus de Israel. Yo bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldiga, porque en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La palabra en hebreo para la bendición, ya se las conté al entrar, brajá. Brajá viene de la palabra berej, o la rodilla. O sea que lo que Yahvé dice aquí, yo me arrodillaré. Yo, el altísimo creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, yo me arrodillaré
enfrente de aquel que se arrodille y se humille, para favorecer y bendecir a mi pueblo Israel. O sea que Él se va a arrodillar delante de aquellos que se arrodillen y que bendigan y que se humillen a bendecir y a favorecer al pueblo de Israel. Y después dice, y yo entonces maldeciré al que te maldiga, son dos palabras. Maldeciré al que te maldiga, son dos palabras. Una es, yo meerá al que te clalá. Dos palabras. Diga, meerá. Significa, yo voy a decretar una palabra de completa destrucción o de completa aniquilación a aquella persona que te clalá. Diga conmigo, clalá. Clalá significa el que te toma la liviana, el que te toma la ligera, el que te deshonra y el que te desrespeta. Entonces, Él dice que Él va a decretar una palabra de aniquilación completa para aquellos que toman a Israel o a los hijos de Israel, al pueblo judío, a la ligera. ¿Es serio eso o no? Serio, ¿verdad? Esa es una gran maldición. Y le digo que esa maldición ha caído sobre todos los que han tenido odio en contra del pueblo judío, los que lo han despreciado, desrespetado, a veces en ignorancia, a veces por teologías ignorantes, que han rechazado todo lo judío y lo han mirado en bajo. Pero estamos muy tarde en el tiempo espiritual. En la historia espiritual estamos en un tiempo en el cual, les voy a decir la verdad, les voy a mostrar en este momento, porque tengo un PowerPoint, todos los desastres naturales que ocurrieron en Latinoamérica en el año 2007 y no le hemos agregado los últimos terremotos todavía. O sea que, y los voy a comprobar que desde allí el niño costero, que ahora ya se llama el niño costero, que ha traído cantidades de inundaciones en Latinoamérica, han habido más inundaciones en el año 2017 que nunca en la historia, por lo menos no desde 1998. En 1998 Israel estaba cumpliendo su aniversario número 50 desde que fue establecida en la tierra de Israel de nuevo. Porque Israel es establecido en 1948, en el 14 de mayo de 1948, 50 años más tarde estamos celebrando el jubileo del Estado moderno de Israel, en la tierra de Israel bíblica, y cuando se marcaron los 50 años, se desataron tormentas horribles de las naciones, porque las naciones se estaban oponiendo a la restauración de Israel en su tierra. ¿Me entiende lo que yo les digo? Y ahora estamos celebrando el 70º aniversario del Estado de Israel y 50 años después de la Guerra de los 6 días que causó la reunificación de Jerusalén. ¡Aleluya! Toda Jerusalén ahora está en manos del pueblo de Israel. Y para marcarlo eso también se han desatado inundaciones y desastres naturales en muchas naciones de la tierra y muchos en Latinoamérica y América. ¿Por qué? Porque han habido mucha oposición política a la restauración del pueblo de Israel en su tierra, y entonces se ha luchado para que la tierra le sea dada a nuestros enemigos en vez de que la tierra, de acuerdo al pacto con Abraham, Isaac y Jacob, sea del pueblo de Israel. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Las naciones de la tierra, a través de la ONU, las Naciones Unidas, ha llegado en contra de ese pacto, y lo último que hizo la ONU fue el 30 de noviembre de este año, 2017, 151 naciones. Diga conmigo 151. Muchas naciones, ¿verdad? 151 naciones, más 9 que se abstuvieron, que están igual en el mismo barco, porque le voy a decir algo, amado, en el Señor no hay neutralidad. Él dice, hoy está de frío o caliente, pero si tú estás tibio te voy a vomitar de mi boca. Así que aquí la neutralidad no existe. 151 naciones, más 9 naciones, de hecho votaron en contra de Israel y en contra
de que Israel tenga ninguna relación con Jerusalén. Ellos dijeron que el pueblo judío no tiene nada que ver con Jerusalén y lo firmaron las Naciones Unidas. ¿Te imaginas eso? Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando esto fue hecho este año, el 30 de noviembre de 2017, desde ese momento te marco que el juicio se iba a desatar en todas las naciones de la tierra. Aparte de 5 países que se levantaron con valentía y coraje para decretar que Jerusalén, que Israel es el pueblo, está en su tierra, que Jerusalén es la capital de Israel. 5 países, fue Estados Unidos, Canadá, las Islas Marshall, la Micronesia y Nauru. De 3 de ellas quizás ni siquiera han escuchado hablar ustedes. De hecho, la isla Nauru, seguro que no han escuchado hablar de esa isla, ¿verdad? Tiene solamente 10.000 personas y tiene 8 millas cuadradas de superficie. Quiere decir más o menos 16 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Qué le parece? Ese pequeñito David se levantó en contra del Goliat de la ONU y dijo, no, yo reconozco a Israel, que tiene que estar en su tierra y que Jerusalén es la ciudad y la capital de Israel. ¿Te imaginas? 5 países, pero todo el resto de los países estaban en contra de Israel, que eso hubiera causado un juicio muy grande, ¿de acuerdo a qué? Ahora yo le voy a leer muchos versículos sobre esto, pero especialmente me voy a basar sobre Génesis 12:3. Yo bendeciré al que te bendiga, maldeciré. Al que te maldiga, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que el propósito de Yahvé, amados, no es la maldición. El propósito de Yahvé es como el propósito de padre, ¿no? Él quiere la bendición para sus hijos. Pero si los hijos no están haciendo lo correcto y se portan mal, pues ¿qué va a pasar? Si no, los hijos van a caer bajo sus propias maldiciones. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo correcto. Lo mismo entonces, Yahvé quiere a todas las naciones. Usted se va al Salmo 2 y dice, pídeme y yo te daré naciones por tu heredad. Amén. Vamos a ir de hecho al Salmo 2, véngase conmigo para allá, si tiene su Biblia acá. Vamos a mirar ese Salmo 2 y vamos a mirar unos cuantos versículos. Dice, mire lo que dice. Tenga en mente, el 30 de noviembre de este año, la ONU se levantó con 151 más 9, o sea, 160 naciones, para divorciar a Israel de su tierra. Dice así, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos, Naciones Unidas, la ONU, traman unidos contra Yahvé y contra su ungido, el Mesías, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. ¡Ja, ja, ja! Yahvé se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor y los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es lo que es eso? Sión, mi santo monte. Sión es una palabra intercambiable con la palabra Jerusalén o Jerusalén. Sión. Diga Sión. Sión y Jerusalén. Esa es Jerusalén, que significa la doble porción del shalom, la doble porción de la bienestar y de la plenitud y de la bendición. Yo mismo he establecido, consagrado a mi rey. ¿Quién es ese rey que él ha consagrado? En su santo monte. ¿Y qué es lo que es el santo monte? El santo monte es el monte del templo, donde estaba el primer templo, el segundo templo, donde hoy están esas mezquitas, y que ya cuando llegue Yeshua a reinar y a regir por 1000 años, ¿cuántos de ustedes saben que Yeshua está a punto de llegar de vuelta? Y no va a llegar a Quito, sino va a llegar a Jerusalén. A llegar a Jerusalén. ¿Y cuántos de ustedes saben de que él no va a regir de dentro de una mezquita? Le aseguro que él no va a regir dentro de un monumento musulmán. ¿Ok? Él va a regir de dentro de su templo, así que ahí va a estar. Por lo tanto, algo va a tener que suceder. Diga conmigo, algo va a tener que suceder. Para restaurar todas las cosas, como dice Hechos de los Apóstoles 3, ¿verdad? Desde el versículo 19 al 21, que todas las cosas tienen que ser restauradas para que el Mesías pueda llegar. Entonces dice, yo he establecido, consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, dice, sigue hablando como esta, ¿o no? Todo lo que dice, y dice así, que él va a quebrantar con vara de hierro a las naciones y los desmenuzarás como vaso de alfareros. Y dice ahora pues, reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, jueces de la tierra, adorad a Yahvé con reverencia y alegraos con temblor, honrar al Hijo, ¿quién es el Hijo? Yeshua, el Mesías judío, para que no se enoje
Diga enoje. Y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente. Diga por favor de repente. Nosotros no sabemos cuándo ese de repente va a ser su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. O sea que estamos hablando aquí que le está hablando a las naciones, pero está hablando sobre el Mesías que se va a irar porque las naciones han pensado cosas vanas. Que no tiene que ser restaurado el pueblo de Israel en su tierra, son cosas vanas, porque de hecho Yeshua no va a llegar, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo, como dice que a Jerusalén, le dice Yeshua antes que él parte, dice, no me verás de retorno hasta que no digas, Baruch haba Beshem Adonai, bendecido es el que viene en el nombre de Adonai. O sea que hasta que Israel no esté restaurado en su tierra y nosotros estemos alabándolo a él y decretando, bienvenido Mashiach Yeshua, bienvenido Yeshua, retorna, él no va a retornar, aunque tú puedas tener, bueno, aquí le das la bienvenida en Quito, no va a retornar, le den la bienvenida en Lima, no va a retornar, en Santiago no va a retornar, en México no va a retornar. Él va a retornar cuando el pueblo de Israel le dé la bienvenida. Pero para que el pueblo de Israel le pueda dar la bienvenida es necesario que el pueblo de Israel retorne a su tierra. Ahora le voy a mostrar esto. Véngase conmigo a Ezequiel 36, porque le estoy hablando del propósito y la importancia de las naciones unidas por Israel, reemplazando a las Naciones Unidas que ha caído sobre un juicio completo por tramar todo contra de Israel. Amados, se cumple Génesis 12:3 para las Naciones Unidas. Esto es muy serio lo que está pasando, por eso digo que estamos en tiempos muy, pero muy serios. Amén. 36, mire lo que dice aquí, del versículo 24. Y yo soy ejemplo personal, porque todo lo que está escrito aquí se ha cumplido en mi vida como judía. O sea que yo soy ejemplo personal que esta profecía se cumple. Y así, ¿cuándo estaba profetizando Ezequiel? ¿Usted sabe? Más o menos 2500 años atrás. O sea que 2500 años atrás Ezequiel no me conocía, ni conocía a mi padre, el líder sionista de Chile. Ni siquiera tenía la menor idea de lo que realmente iba a suceder. Pero estas son las palabras que salieron de su boca, que se cumplieron en mi vida, paso tras paso, completamente. Dice así: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, diga todas las tierras, yo os llevaré a vuestra propia tierra. ¿Cuál es esa vuestra propia tierra? Salmo 105 dice, porque él ha hecho pacto con Abraham hasta 1000 generaciones de darle la tierra de Canaán al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob al pueblo de Israel. Y esa tierra de Canaán, en numerosas profecías en el libro de Génesis y también en Deuteronomio y otros lugares, y dice que es del Nilo al Eufrates. ¿Qué quiere decir desde Egipto? O sea, el Nilo está allá en Egipto y hasta Eufrates, que está en Irak. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrarán